Bueno, muy bien, Hotmart tutorial para principiantes. ¿Cómo hacer mis primeras ventas sin tener que invertir un solo centavo? Un gusto, yo soy Michael Musnib y el día de hoy en este tutorial te voy a llevar desde cero a que logres concretar tu primera venta en la plataforma de Hotmart. Entonces, vamos a comenzar. ¿Estás preparado? Listo, comencemos. Muy bien. Quiero mostrarte entonces cuáles son los pasos para cumplir con esta promesa. Aquí vamos a ir haciendo juntos. Entonces, paso número 1 es crear una cuenta en Hotmart o de Hotmart. En Google buscamos Hotmart y muy fácil aquí, Hotmart, aprende lo que quieras, enseña lo que sabes. Vamos a darle en regístrate, pide una información muy básica, simplemente tienes que llenarla. Incluso puedes crear una cuenta con tu cuenta de Facebook, en fin, es muy simple. Es muy importante que cuando vayas a crear tu cuenta de Hotmart, aquí donde dice qué buscas en Hotmart, vender productos o comprar productos, indiques que lo que estás buscando es vender productos en Hotmart. Y listo, como yo ya tengo creada una cuenta de Hotmart, entonces en este caso pues no la voy a crear, sino que vamos a ir directamente a mi cuenta de Hotmart para que veas entonces cómo tú puedes comercializar estos productos digitales. Entonces bueno, esta es mi cuenta, voy a refrescarla para que veas que es la cuenta real, que esto no es un pantallazo, nada de eso. Soy un firme creyente de que cuando alguien te va a enseñar algo, pues esa persona tiene que tener resultados. A ti no te puede enseñar una persona que nunca en su vida ha hecho lo que te va a explicar. Entonces aquí en mi cuenta de Hotmart quiero mostrarte un poquito de los resultados que estoy obteniendo para que veas por qué lo que te estoy explicando sí funciona. Aquí en mi cuenta de Hotmart ves, por ejemplo, los ingresos de los últimos 7 días. ¿Con qué nos encontramos? Aquí lo vemos. 22 de julio, $4,141. 21 de julio, $4,282. Y si nos vamos a los últimos 30 días, vamos a ver que estos resultados son sostenibles en el tiempo. Mira, de hecho por aquí tenemos un día de $17,000, el 30 de junio de 2020. Pero bueno, te muestro esto no para alardear que los resultados que obtengo, sino para que tú veas que estás aprendiendo de alguien que tiene la autoridad para enseñarte cómo tener resultados en Hotmart. Entonces, una vez has creado tu cuenta de Hotmart, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Muy simple. Vas a ir al mercado y en el mercado vas a seleccionar un producto ganador. Yo lo que les sugiero a todas las personas es que lo primero que hagan sea pensar cuál es un nicho de mercado que me guste a mí. Hay muchas personas que salen a trabajar con productos digitales como afiliados, con productos que en realidad no vibran con lo que ellos son, que no conectan con ellos, y digamos que esto es un grave error. Aquí en la cuenta de Hotmart, en el panel de la izquierda, nos vamos a donde dice mercado. Aquí donde dice mercado, nos encontramos con un montón de productos que tú vas a poder comercializar como afiliado. De hecho, te voy a dar un tip, y es que si tú vienes y lo organizas por más caliente, él te va a mostrar en las primeras posiciones los productos que más se están vendiendo. Hay un indicador llamado temperatura que va llegando hasta los 150 grados centígrados y que indica cuánto se está vendiendo un producto digital en la plataforma de Hotmart. Hay muchos productos que te puedes encontrar aquí en la plataforma de Hotmart, aquí hay de todo, pero tú te estarás realizando la pregunta, listo, ya elegí un producto que va alineado con lo que a mí me gusta, es de un nicho de mercado que me hace vibrar, pero yo como sé que es un producto digital que en realidad se vende. Para yo determinar si un producto es ganador o no, yo tengo varios factores que puedo determinar. 2.1. Lo primero es revisar si yo mismo lo compraría, ¿cierto? Tú tienes que promocionar un producto digital que cuando tú lo mires digas, tiene sentido, soluciona un problema real, que la persona que está mostrando ese producto se ve confiable, yo mismo compraría ese producto. Si tú ves un producto digital y ni siquiera tú mismo lo comprarías, pues ¿por qué habrías entonces de promocionarlo? Yo creo que ese es el primer indicador de cuando un producto es o no es un producto ganador. Lo segundo que vamos a ver es que vamos a analizar el embudo de ventas de ese producto digital. Entonces volvemos aquí a Hotmart y vamos a ver cualquier producto que nos llame la atención. Por ejemplo, veamos este se llama la venta equina de 0 a 100. Vamos a analizar este producto digital. Vamos en sobre y aquí le damos donde dice acceso y nos va a abrir una página en donde vamos a ver cómo les el embudo de ventas de este producto. Aquí vemos que básicamente hay un video. Esta página que estamos viendo de hecho es la generada por defecto de Hotmart. Parece que el creador, al menos aquí desde lo que estamos viendo, no tiene unas páginas personalizadas para generar la venta de su producto. Entonces yo este producto en realidad no trabajaría con él, sino buscar productos que tengan un embudo propio. Bueno, vamos a ver, este dice afiliarse ahora. A un producto digital tú tienes que afiliarte para poder ver los links que te van a permitir promocionar ese producto. Es muy importante que sepas que hay unos productos que son de afiliación cerrada y otros que son de afiliación abierta. Los que son de afiliación cerrada son productos en los que tú tienes que solicitársela al creador del producto y el creador del producto decide, basado en ciertos parámetros, si te otorga o no la afiliación. Hay productos
productos de afiliación abierta como este, en donde tú simplemente solicitas afiliarte y automáticamente te dan la afiliación al producto. Es decir, automáticamente puedes promocionarlo. Muchos productos aquí no tienen el embudo de ventas, sino que lo tienen al interior del producto. Entonces, vamos a decir que sí, que queremos afiliarnos y vamos a ver los enlaces de promoción. Dice página de producto externa. Vamos a ver si aquí ya nos encontramos un embudo de ventas que tenga sentido. Cuando vemos la página externa, vemos que en realidad es una página generada por el mismo Hotmart. Me parece que no es un embudo de ventas muy ganador. Voy a desistir de este producto y vamos a buscar otra opción. Tenemos que buscar con calma cuáles son los productos con los que vamos a trabajar, ya que una vez elijamos un producto, le vamos a dedicar buen tiempo a trabajar con él. Entonces, miremos este, de los rollos del mar muerto. Increíblemente, este es un producto que se está vendiendo bien. Aquí vemos que tiene 150 grados de temperatura, o sea, se está vendiendo muy bien. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí ya tenemos una página de ventas más estructurada que tiene un video. De hecho, aquí el creador del video está como por allá en Egipto, yo no sé dónde esté. Tiene contacto en WhatsApp para solicitar asesoría, explica sobre quién es el profesor, tiene una serie de contenidos que se van a ir entregando en una serie de fechas. Este producto puede ser un producto ganador, vale $150. Creo que este producto para una persona que esté bien enamorada de todo el tema de la arqueología, la historia, la literatura, puede ser un producto que tenga sentido. Este producto en un nicho de mercado y llegando a las personas adecuadas puede funcionar, entonces voy a dejarlo por aquí abierto. Vamos a buscar otro producto ganador. Quiero que elijamos dos productos, entonces continuemos con otro producto que pueda ser ganador. Vean este, BB Glow School. Miremos este producto a ver qué tal, página de ventas, a ver con qué nos encontramos. A ver, ya estamos en el dominio de BB Glow School, entonces seguramente sí tiene su propia página web. Y aquí está, aprende la técnica de rejuvenecimiento facial que está revolucionando el mundo de la belleza, incrementa las ventas de tu negocio por 5. Es decir, esto es una oportunidad de negocio con todo este cuento de una técnica que ellos están manejando. Y mira que está bueno, vale $147. De comisión, vamos a ver cuánto nos deja. De comisión te deja $100, hasta $100, puede ser interesante el producto. Aquí explican en qué consiste. Listo, vamos a irnos con estos dos productos, con BB Glow School y con los rollos del mar muerto. Estos dos productos que comparten tienen su propio embudo de ventas. Ambos productos tienen su propio embudo de ventas. Aparte de eso, tienen algo que le gusta mucho a la gente, es que tienen, por ejemplo, 2.3, tienen videos. Utilizan videos para vender el producto. Vamos a ver si el producto genera, por ejemplo, urgencia y escasez. Muy bueno cuando un producto le hace sentir a las personas que tienen que tomar acción rápido, porque de lo contrario se van a quedar por fuera. Entonces, si vemos aquí en la pantalla, nos encontramos, a ver, este producto tiene testimonios, por ejemplo. Mira que aquí hay unas personas diciendo que este producto les gustó, que les pareció interesante, que aparte es un programa certificado. Todo eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si tiene testimonio de personas que han tomado el producto, vamos a ver si el producto maneja urgencia y escasez. Todos estos son elementos que nos ayudan a que las personas tomen la decisión de comprar un producto digital. Hay muchos otros elementos, pero no quiero hacer este tutorial eterno. Ya seleccionamos un producto ganador, un producto que tú comprarías, que tiene su propio embudo de ventas y que tiene una serie de factores que nos hacen pensar que es un producto ganador. El tercer paso es básicamente pensar dónde se reúnen en internet personas que podrían estar interesadas en este producto. Por ejemplo, si yo fuera a promocionar el producto de BB Glow School, tendría en cuenta dos cosas. Uno, que es una oportunidad de negocio. Dos, que probablemente las principales personas interesadas en comprar este producto serían mujeres que quieran comenzar con un modelo de negocio relacionado con todo el tema de la estética. Entonces, ¿dónde podemos encontrar personas interesadas en esto? Vamos a ir, por ejemplo, a Facebook. Vamos a ingresar a Facebook y aquí en Facebook vamos a buscar, por ejemplo, belleza. Vamos a buscar específicamente grupos de Facebook. Listo. Aquí mira que nos aparece grupos. Podemos poner ver todo. Nos aparecen un montón de grupos. Esto es un análisis. Nosotros tenemos que entrar a dar diferentes grupos de Facebook, a ver qué grupo tiene más movimiento, donde haya personas de verdad interesadas en lo que estamos ofreciendo. Vamos a poner, por ejemplo, este grupo como ejemplo. Este grupo tiene compra y venta de maquillaje, cosas de belleza y muchas cosas más. En la portada vemos algo full relacionado con maquillaje. Mira, publicaciones nuevas hoy, 578 publicaciones, tiene 54.305 miembros. O sea, este grupo es gigante. Hay un montón de personas en este grupo que están buscando cosas relacionadas con belleza y maquillaje. Seguramente en este grupo, ¿con quién nos encontramos? Con un montón de mujeres que seguramente están buscando oportunidades de negocio relacionadas con estética, relacionadas con el maquillaje, relacionadas con todo este cuento. Entonces, en este grupo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso número 4 es aportar valor a estas personas. Las personas
sepan que tú estás ahí. Imagínate que tú te unas a este grupo y una vez te unas, lo que vas a hacer es que empieces a aportar valor. Mucho cuidado porque hay muchas personas que no saben hacer esto de manera adecuada y lo primero que hacen es llegar a un grupo de Facebook a hacer spam. Lo que llegan es a publicar cosas como por lo que nos encontramos en estos otros grupos que no tienen ningún like. Prepara tu rutina en casa y de un entran a dar precios, no están aportando valor. No, nosotros tenemos que aportar valor, tenemos que hacernos notar en ese grupo. Una similitud que yo utilizo es como una fiesta. Un grupo de Facebook es como una fiesta. Imagínate que tú llegas a una fiesta y cuando llegas a esa fiesta, el primero que te encuentras le dices: hola, ¿cómo estás? Tengo una oportunidad de negocio para ti. La persona va a ser como: venga, no, un momentico, yo usted ni siquiera lo conozco. Cuando uno llega a una fiesta, lo primero que hace es hacerse notar. Que las personas digan como: hey, esta persona es muy cool, esta persona está interactuando, generar una conexión. ¿Cómo se logra eso? Generando una conversación. Por ejemplo, en este grupo de Facebook, lo que podríamos hacer es presentarnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea, soy experta en este tema y quiero comenzar a aportar mucho contenido de valor en este grupo. Una vez hagas esto, lo que comienzas es a, literalmente, compartir contenido de valor. Tips. Por ejemplo, puedes comenzar a introducir el producto digital, en este caso sería el curso de BB Glow School, y empezar a hablar de este tema. Buscas en qué consiste esta técnica y comienzas a hacer: hey chicas, ¿sabían que existe una técnica de rejuvenecimiento facial que permite hacer esto, y no estás vendiendo nada, solamente estás generando interés? Les dices a las personas que si tienen preguntas, hagan comentarios sobre tu publicación y tú vas y le respondes. Al hacer esto, el algoritmo de Facebook también comienza a ver que tú eres una persona que aporta contenido de valor, y más adelante, cuando publiques en ese grupo, tus publicaciones le van a llegar a muchas más personas. Luego de esto, ahí sí, llega un momento en que tú preguntas en el grupo de Facebook algo como: hey, en los últimos días he venido hablando de una técnica de rejuvenecimiento facial. Me he dado cuenta que aparte es una excelente oportunidad de negocio y me gustaría saber qué personas están interesadas en aprender esta técnica y comenzar su propio negocio. Muchas de las personas que han estado interesadas van a levantar la mano y van a decir: yo estoy interesado. Lo que viene a continuación es que vas a llevarlo a un canal que tú controles. Ese canal puede ser un grupo de WhatsApp, ese canal puede ser tu propio grupo de Facebook, ese canal puede ser una lista de emails, ese canal puede ser Messenger. Hay muchas formas de hacerlo, pero la que la mayoría de las personas utilizan es simplemente empezar a crear un grupo de WhatsApp. Las personas van y se unen a tu propia comunidad. Entonces aquí es invitarlos a que se unan a un canal de comunicación que tú controles. Y esta parte es muy importante. Vas a empezar a crear una comunidad de personas que confían en ti y así vas a vender no solamente un producto digital. Puede que inicialmente ofrezcas el producto de BB Glow School, pero puede que después les vendas un curso de un tutorial de maquillaje, 1.000.000 de cosas que se tengan en la cabeza. Entonces es muy importante llevar a las personas a un canal que tú controles. Ese es el paso número 5. Ahora vamos al paso número 6. Vamos a aportar más valor. Si en el momento en el que las personas se unen a tu propio grupo de WhatsApp, por ejemplo, lo que haces es como: bueno, ya que te uniste, te voy a vender esto. Las personas van a ser como: uy, espérate. Vamos a aportarles más valor en ese canal. Luego de que les has aportado más valor, ahí sí viene el punto de vender. Que en realidad, vender no es más que ayudar con un producto digital. Vamos a decirles cómo este producto digital les va a ayudar a comenzar su propio negocio, a saber cómo pueden ser madres independientes, cabezas de familia, que con la técnica de rejuvenecimiento logra llevar ingresos para su casa. Es hacerles ver cuáles son los beneficios. Mucho cuidado. Los beneficios, no los atributos de comprar ese producto digital. Es ahí donde entramos a vender. Te estarás preguntando: bueno, pero ¿cómo así que a vender? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Muy simple. Volvemos aquí a Hotmart. Vamos a afiliarnos a este producto, vamos a aceptar las condiciones, vamos a dar los enlaces de promoción y vas a ver que aquí dice página de producto externa. Vamos a copiar esto y este link que estás viendo acá es un link que es tuyo, que es propio. Cuando ves este código que dice acá, L38, no sé cuánto, este es un código que es mío, nadie más lo tiene. Esto me asegura que si una persona compra a través de este link, el sistema de Hotmart automáticamente me dé la comisión a mí y no se la dé a nadie más. La persona ingresa, miren en consiste este producto, puede que le parezca interesante y simplemente el cliente puede darle en pagar ahora. Ellos van a una página de checkout, una página de pago, que es la página donde ellos pueden completarlo. Aquí Hotmart automáticamente le pone un contador inverso para generar un poquito de urgencia, que sientan que se lo van a perder. Aquí tenemos otro video que explica varias cosas y aquí es aquí donde las personas pueden realizar el pago con tarjeta de crédito. Muchas veces se puede realizar el pago incluso en efectivo. En el caso de Colombia pueden pagar en un baloto, tus clientes pueden pagar en un baloto. En México pueden pagar en un Oxxo, en Chile pueden pagar en un Sencillito y así para varios países de Latinoamérica. También pueden pagar con el saldo de su cuenta de Hotmart, en fin. Y muy importante, quiero que veas
lo siguiente, en este checkout, aquí en la parte de abajo, mira que aparece tu código, dice L388-454-27U, y si nos venimos para acá, mira que es nuestro código, L388-454-27U. Eso quiere decir que efectivamente, si la persona compra, a ti es al que te va a llegar la comisión. Esta parte es muy importante, no se te puede olvidar. Mira cómo funciona de simple esa estrategia que te acabo de explicar. 1, funciona, que te da resultados. 2, es una estrategia que sí requiere de trabajo, pero a la misma vez está permitiendo que comiences a crear una comunidad. Y cuando tienes una comunidad, vender esos productos digitales es mucho más fácil. Y número 3, que tienes que comenzar sin invertir nada.